Nuestra identidad no solo se baila, se siente, se vive, se hereda, se escucha. En Calvario Podcast damos voz a quienes mantienen viva la esencia de lo nuestro. Historias que nos inspiran y nos unen. Bienvenidos a Calvario, un espacio para compartir lo que somos. Calvario Podcast, una producción del UNAngel. Seguimos otro bloque más, seguimos acá hablando de Carnaval de Oruro, Diablada, la Virgen del Socavón. Sigamos con este tema de la Diablada, Mauri. A ver, voy a apelar ahora un poco para hacer también una pausa y seguir conociendo de ti a las anécdotas tuyas en Afrate. Tienes varias. Tal vez algunas que te guste saltar, una o dos, digamos. No me gusta mucho hablar de esto, pero ya lo hice la anterior semana. El primer año que bailé en la fraternidad, tuve el privilegio de... Bueno, primero que mi careta le hizo el Freddy Aguilar. Ya. Y yo quería que mi careta tenga ojos ovalados, de esos focos ovalados que habían antes, ¿no? Una careta muy linda que me hizo Freddy, ¿no? Se rompió el domingo de carnaval. Ya. La nariz tenía un lagarto en la nariz. Pasó un auto por el Parque Bolívar y me rompió toda la nariz, estaba intacta, ¿no? Hay otra anécdota, ese mismo, el sábado de carnaval mi cuerno voló porque no sabía asegurar. Mi amigo Rafael, con quien había entrado, Rafael Gutiérrez, yo te lo voy a arreglar, lo puso en su congeladora, estuvo tieso, uy, qué lindo, lo he colocado el domingo, pero ya cuando estábamos el domingo de carnaval ya el cuerno estaba pues mojado y demás, estaba feo. Pero después de eso hice arreglar la careta, me costó parte de mi trabajo que hice después de carnaval, porque antes empezaban las clases después del carnaval y yo trabajaba en una librería en la 6 de octubre, un gran saludo a don Francisco Mena, que era fraterno también, y además fue parte de los Amos Caporales, ahora está en Cochabamba. Trabajaba ahí, en Framego, aquí en la 6 de octubre. Framego. Y hice arreglar mi careta con el Freddy, me la arregló bonita, estaba intacta, y tuve el privilegio de ser parte de las reuniones preparatorias por el padre Tomás, me estoy equivocando el nombre, perdón Miguel, el padre Sánchez, ¿no? Que era fraterno. Claro, ¿no? Y disculpa por no acordar bien el nombre. Y era la sensación porque el Papa iba a venir a Oruro, iba a estar en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y se había logrado que esté en Oruro. También iba a estar en Tarija y en Sucre, si no me equivoco. Entonces fue todo un acontecimiento en ese momento. Yo recuerdo las reuniones en la fraternidad, en la sede, donde nos mostraba los planos el padre Sánchez, decía, aquí van a estar la parroquia tantos, va a haber un conjunto de morenos, de tincus, pero los diablos van a estar aquí en el lugar privilegiado antes del altar que se había armado. Recuerdo ese día, martes creo que era, no recuerdo bien, no estoy seguro, ahorita es bueno saber, pero todos desde las 4 de la mañana, mayo, donde hace mucho frío, bajaron, gente de la tercera edad, niños, mis papás, mis hermanos, bajaron, mi hermano todavía no bailaba, yo era el primer año que estaba bailando, bajaron en bus hasta el Campus Papal. Y nosotros nos fuimos en un bus de EMTA, que es la empresa municipal de transporte, los anaranjados con blanco. Eran 2 o 3 buses, creo. Éramos hartos los de la fraternidad. Nos inscribimos y todos esa vez era presente don Juan Carlos Salazar. Don Juvenal Caballero era el tesorero. Don Jesús Rendón era el vicepresidente. Recuerdo bien a la gente de esa época, ¿no? Al Chulo Vizcarra, Jorge Vargas Luza, al Mario Flores, ¿no? Realmente, y doña Maruja, ¿no? ¿Cómo no acordar de doña Maruja Medrano? Y nos reunimos, bajamos a las 6 de la mañana, cuando ya toda la gente estaba en el aeropuerto, esperando y soportando el frío.
Llegamos, bajamos del bus, nos acomodamos y vimos el avión, ¿no? Creo que 9 de la mañana, no me acuerdo. Bajó el Papa y todos emocionados. Tocó la banda, y la banda dice, pero dirigida por el Paulino Onofre, y empezamos a bailar, ¿no? Y vimos el auto del Papa. Y recuerdo que rompió el protocolo, porque detrás de él había un bus de una línea de flotas de que hacía servicio departamental de La Paz, donde estaban todos los periodistas. Y recuerdo que veía de la ventana fotógrafos tomando fotos, ¿no? Todos así, impresionados por lo que estaban viendo. Claro. Y el Papa rompió el protocolo porque llegó al altar y vio que había gente atrás. Y cada parroquia estaba dividida por una especie de calles que se habían señalado ahí. Y el auto volvió a dar una vuelta por más adentro. Yeah. Fue emocionante, la verdad. Entonces el Papa subió, hizo una pequeña celebración, no fue una misa, fue una celebración eucarística, un breve, y los de seguridad del Vaticano vinieron, se tomaron fotos con nosotros, les prestamos las caretas y todo. Y lo recuerdo bien como si fuera ayer, cuando el Papa estaba a punto de bajar, ya habían llevado un minero, sí, a una ama de casa que le dio su bolita vacía, el casco del minero que le puso en su cabeza. Y en eso vinieron los dos que se habían tomado fotos con nosotros, con el conjunto. Lo vieron uno de mis hermanos fraternos, lo vieron, ya, tú ven, le dijeron, ¿no? Lo vieron bien porque se cayó, creo, algo de él. No, tú no. Lo escogieron a mi amigo Rafael. Y yo estaba un poco más atrás y vi cómo es la coincidencia. Me llamaron a mí más. O sea, los dos amigos que habíamos entrado juntos nos llamaron a nosotros. Y mientras estaba caminando se me cayó la peluca, se me cayó el cuerno, se me cayó el guante. Y mi amigo me dice, regálale tu careta. Y yo, ¿por qué? Le dije, mi papá va a reñir, ¿no? Es que mi careta está vieja, está rota, en cambio la tuya está nueva. No sabía, o sea, yo estaba pensando más en qué me iba a decir mi papá. No, adolescente todavía, ¿no? Pues sí. Y el Santo Padre bajó las gradas, saludando, la gente se arremolinó al medio. Estábamos a un lado del auto del Papa. Es la primera vez que cuento con este detalle, Miguel. Gracias. Y estaba Monseñor Terrazas con él. Ah, gracias, Monseñor. Y recuerdo bien, baja y le tomo la mano, ¿no? Y el momento de tomar la mano a su santidad, al Papa, no sentí, en realidad estaba sin guantes, sentí sus manos rajadas, ¿no? Todavía tengo ese recuerdo, ¿no? Y de manera impulsiva me quité la careta. ¿Estabas con careta puesta? Estaba con la careta puesta. Me quité la careta. Incluso estoy en la fotografía con mi peluca y con la liga que se rompió, ¿no? Y no me quité la peluca porque se iba a caer, ¿no? Entonces me quité la peluca, perdón, la careta, y se la di. El Papa agarró y Monseñor Terrazas le dijo, es una careta que representa a los diablos que bailan para la Virgen María. Eso le dijo Monseñor Terrazas. Y el Papa hizo la demanda de ponerse. No se la puso. Imagínate, claro. Una foto de la vuelta al mundo. Subió a la movilidad y la careta estaba delante de él, ¿no? Y ese ratito me pusieron algo en mi mano, no me acuerdo qué era, pero yo estaba agarrando mis guantes, mi peluca, que eso que se estaba cayendo, y se fue el Papa, y dio a la otra vuelta, se fue, los diablos empezaron a bailar. Yo estaba preocupado porque no estaba con los diablos, estaba bailando con ellos. Y sin careta. Sin careta. Y los diablos decidieron, o sea, después de que el Papa se fue en el avión, todo, la gente empezó a desconcentrarse. Claro. Y con mi amigo Rafa, ya no nos fuimos con los diablos. Porque ya, después de que se fue el Papa, automáticamente subieron al bus, nosotros nos quedamos al medio. Y lo único que atiné a pensar es buscar a mi papá, ¿no? Porque vinieron en el auto con la familia. Y mi amigo me dice, Rafael me dice, mira lo que me ha dado, un rosario del Papa. Un estuchito guindo y le dieron el rosario. ¿Y el tuyo? Me dieron, pero se me cayó. Eso supuse. Como estaba agarrando las cosas y se me perdió. O sea, me dio mucha pena.
Claro. No Pero tengo el esa momento visión. no tiene precio. No, obviamente. O no. sea, yo no sé si es muy fácil de contar, pero fuera de que dijiste que sentiste su mano, te dijo algo, sentiste, ¿qué sentiste? Me Porque ven- es otra cosa sentirse a su no, santidad. me bendijo, Mm, me bendijo, ¿no? Y es algo que nunca lo voy a olvidar. claro, No, nunca lo voy a olvidar. Escuché su voz, que lo escuchaba en Claro. televisión y demás. Y escuché su bendición, ¿no? Cuando habló con Monseñor Terrazas, qué bien, le dijo lo de la careta, todo, ¿no? Me acuerdo muy bien de eso. Y como te decía, la gente se desconcentró. Inmediatamente mi papá, mi mamá vino con mis hermanos. Yo dije, me va a reír mi papá. Y el papi le he dicho, mi careta le he dado al papá. ¡Qué bien! Me he dicho, ¡qué lindo! Ay, no sabes. Y ¿así? me fui sin careta. Claro. Y después me puse a pensar, wow, o sea, una sensación impresionante. Una semana después hubo una reunión de la fraternidad, nos cortaron la luz, debo decirlo, y el presidente Juan Carlos Salazar me dio una carta de agradecimiento por ese gesto, ¿no? Firma esa carta el Juvenal, Jesús Rendón, la Mita Barrios, que era la secretaria, y la tengo todavía como un gran recuerdo. Y producto de ello fue que después de eso, Padre Sánchez tenía las fotografías de la visita del Papa. Walter Sánchez. Walter Sánchez, gracias Miguel. Gracias, un homenaje al Padre Walter. Y él tenía varias fotos y mi papá compró la foto que era más visible. Yeah. Esa foto es la que tenemos en nuestra... Claro. Y está entre casa. las icónicas con toda del minero también, ¿no? No sé si icónicas porque no la he visto yo circular mucho. Es la foto que más cuando se cumplieron 20 años, Claro. más o menos, yo la publiqué en mi Facebook, ¿no? Y de ahí se distribuyó. Y es esa foto que la guardo con mucho cariño. Claro, Mi papá la compró. Estoy con mi mejor amigo, Rafael Gutiérrez, que era con que había entrado a bailar. Y está mi careta que hizo el Freddy, ¿no? ¿Y supiste qué pasó con la careta? Sí, lo que me dijeron después, y varias personas me comentaron que el Papa Juan Pablo tenía un museo privado con objetos que le daban de todo el mundo, y ahí estaba mi careta. Y yo tuve la suerte de colocar dentro de la careta mi nombre con marcador, Ya. antes, porque mi tío, que en paz descanse, bailó en la fraternidad, tenía su nombre. Ya. Yo dije, voy a hacer lo mismo, yo puse con marcador Mauricio Cazorla Murillo, y nada más. Claro. Entonces, algunas personas que estuvieron allá me dijeron que habían visto la careta en el Vaticano. Ah, mira. ¿no? Entonces, La bandera del Vaticano. está ahí. Bien. Bueno, pues vamos un poco al otro tema ahora de Diablada. Y voy a retomar lo que dijimos antes de cesar el anterior bloque. Se ha vuelto bien popular, yo por lo menos parto de esta idea también. Diablos, danzas de diablos hay muchas. Diablada una sola. Y eso hasta lo demuestra la definición del diccionario de la Academia que hemos hecho mención. ¿Qué nos distingue? Aparte del nombre que ya lo hemos hablado, ¿qué nos hace diferentes o cómo entendemos esta diferencia entre la diablada y las otras danzas de diablo interna y externamente? Y que, dicho sea de paso, ya sabemos lo que está pasando con Perú también, ¿no? He entendido desde el momento que me dediqué a investigar, tengo un artículo que se llama La danza de la diablada en otros ámbitos, ¿no? He conocido los diablos de Panamá. Ya. He conocido, tengo una máscara de los diablos de Panamá que son hechas de cartón y que después tienen que desecharse. He conocido los diablos de Chiapas en México, a los diablos de San Francisco Yaré de Venezuela, a los diablos de Paucartambo por el trabajo que hicieron Teresa Gisbert y Carlos Mesa. Que esos debo decir entre paréntesis, son los diablos a mí que me llaman mucho la Son atención, ¿no? han venido para el Claro. congreso que hizo Jorge Vargas Luz aquí en Oruro. Pero a mí lo que me llama la atención de los diablos, y lo digo así abiertamente para reconocer también el patrimonio de otros países como es Perú, cómo suben a los tejados, rodean a la Virgen, ¿no? Virgen del Carmen. Es la Virgen del Carmen, es la procesión de la Virgen del Carmen. O sea, es un evento tan singular que cuando sale la Virgen en procesión, los diablos se van a los techos, Exacto. ¿no? Y hacen ruidos, ¿no?
sale la Virgen en procesión, luego entran al templo y recién los diablos bajan a la calle. Realmente es un proceso impresionante y cada uno tiene su propia personalidad. Yo recuerdo que me dediqué a buscar el origen mismo de dónde vienen los autos sacramentales y demás. Yo recuerdo las tertulias que tuvimos con Jorge Vargas, con Carlos Condarco, con Alberto Guerra, con varias personas ya en esos años, ¿no?, de mi juventud. Y ahí recuerdo que un amigo de España me mandó un artículo fotocopiado que habla de los diablos de Vendrell, Tarragona, ¿no? Y los diablos, que está en catalán, ¿no?, pero lo hice traducir, y ahí hablaban del tema de que los diablos más antiguos son de esta región, más o menos, ¿no?, y que está en el libro de Julia Elena Fortún. De alguna manera están referidos, sí, porque sí, Julia Elena Fortún atribuye que todos los diablos vienen de España, efectivamente. Y ahí entendimos que los diablos se han expandido, hay diablos en toda América, ¿no?, claro, en Centroamérica, en San Francisco Yare, habían los diablos en Paucartambo, habían diablos incluso en Aullagas, en Potosí, habían los diablos de Chijín y de La Paz, habían los diablos en Potosí, o sea, habían diablos en todas partes. Pero ¿qué pasa? Que incluso hace poco publiqué en el TikTok una referencia del libro Juan de la Rosa. Y hay una referencia a los diablos en Cochabamba, ¿no? Entonces, cada uno tenía su propia expresión. Entonces, Oruro, que ha hecho, tenía su propia personalidad en cuanto a música, en cuanto al indumentario. No hablo de danza todavía, porque los diablos simplemente saltaban y acompañaban el cortejo de la entrada. Pero a partir de los años 10, los años 20, con la inclusión de música, el hecho de empezar a organizar la entrada con saltos y brincos más uniformados, empezamos a marcar una personalidad. Suspendida de repente en la Guerra del Chaco, pero que llega a tener mayor preponderancia en las décadas de los 40, porque empiezan a crecer en número, y además hay gente de clase media que empieza a introducir otros elementos: botas rojas, guantes, 3 pañuelos, caretas de cuernos retorcidos, manguetas, y obviamente el hacer figuras. Entonces, eso es lo que ha marcado el proceso de la construcción de esta expresión cultural en Oruro, como es la diablada, que en otras partes la tenían, pero que al ver este proceso, Jesús habla de este término cuando se menciona la morenada como danza depredadora, y coincido con este concepto, porque hay una fotografía de los diablos de Chijín y de La Paz en los años 50, tengo la fotografía de Cordero, pero son diferentes. No, la indumentaria es diferente, la máscara es blanca, barba, bigotes, estilo romano. Pero cuando los diablos de Oruro van a La Paz, se convierten en depredadora, de manera que estos diablos desaparecen. Y empezamos a ver en el Gran Poder diablos como los de Oruro. Lo mismo pasa con el Tincudiablo de Potosí. Eran otra expresión, pero como estamos tan cerca de Uncía, que obviamente han agarrado la música, la indumentaria, la coreografía, y ese diablo desapareció. Y el Tincudiablo desaparece para siempre. Entonces, cuando vamos a una fiesta patronal en Uncía, en La Paz, o en Sucre, o en cualquier parte, es como la diablada de Oruro, ¿no? Con estos caracteres que hemos ido aditamentando hace rato. Y cuando nos vamos a la Tirana, por ejemplo, en la Tirana es una fiesta súper interesante, religiosa al 100%, y ellos reconocen la influencia de los diablos de Oruro, la reconocen. Y es más, la Tirana, antes de la presencia de los diablos de Oruro, en el libro del Sísifo, en los Andes, él decía que el primer conjunto de diablada que se fundó en la Tirana es el 58, después de la visita de los diablos de Oruro, pero al estilo de los diablos de Oruro, porque el diablo de la Tirana
cambió su morfología con las caretas de Oruro, después con el traje. Ahora han vuelto a su concepción original, pero todavía tienen elementos de los Diablos de Oruro. Claro, qué interesante ese proceso evolutivo. Y hay una cosa que coadyuva con lo que tú dices, que no sé si en todos los casos, pero todas estas innovaciones, botas, caretas, cuernos de torcidos, tenemos identificado nombre y apellido. En algunos casos, sí. El caso del Kiwicha Vizcarra, por ejemplo, el caso de los cuernos retorcidos, también se atribuye a él el tema del primer pañuelo bordado, no, las botas rojas con blanco, Héctor Gutiérrez. Entonces hay varios elementos, ¿no? Entonces, pero si nosotros identificamos con nombre y apellido, podríamos decir, entonces ya no es popular y tradicional. Sí lo es, por el hecho de que ha sido apropiado por el contexto de su comunidad. Entonces, obviamente, es parte de este proceso y se convierte en un patrimonio intangible. Claro. Es que yo pienso ahí que hay un momento inicial donde sí hay un nombre y apellido, pero en el transcurso del tiempo y muchos casos no se conocen. Exacto. ¿No? Por ejemplo, había el mejor diablo de Oruro en su tiempo, el Pedro Pablo Corrales de los Mañazos, ¿no? Él tenía, por ejemplo, un traje muy lindo, muy hermoso, que lo he conocido, este traje, porque la hija, doña Blanca, nos mostró aquí en su casa, y la careta que era tan linda de cuernos puntiagudos, muy linda careta, muy lindo traje. Entonces, estos elementos que tienen los Mañazos, obviamente también han sido asimilados de alguna manera, ¿no? La Galería Arcángel Miguel tiene el espacio que estabas esperando. Estamos ubicados en el punto más estratégico de la ciudad, calle Bolívar, entre Pagador y Potosí. Contamos con tiendas de cosméticos, moda, servicio técnico de celulares y bazar. Y ahora tenemos una tienda disponible para ti. Un espacio de 2.60 por 2.60 metros, listo para ocupar y empezar a vender. No dejes pasar esta oportunidad en la zona más céntrica. Para más información, contáctanos ahora al 70-667-236. Galería Arcángel Miguel. A casi 4.000 metros en el altiplano boliviano, hacemos magia con los vestuarios. Y es que nuestros diseños no solamente son trajes, son historias poderosas e inspiradoras. Cada bordado guarda la fuerza de nuestra cultura. Cada diseño honra la raíz, sin perder el lujo. Mónica Altamoda diseña para mujeres que no pasan desapercibidas, que celebran su identidad y hacen del Carnaval de Oruro una experiencia inolvidable. Porque el mejor carnaval del mundo no se mira, se siente en la piel. Mónica Altamoda, 35 años creando contigo. Yo voy a recordar ahorita 3 elementos que han sido siempre bien cuestionados y siguen siendo en redes, en libros, etc. Primer elemento, Pedro Pablo Corrales, que se dice que es peruano. Primer elemento. Segundo elemento, también hablar del tema mañazo, que se habla del barrio mañazo igual, ¿no? En Claro. Perú. Y tercer elemento es el tema de los bordados. En la pechera ha habido un bordado que se ha polemizado mucho, incluso hasta se ha salido una teoría de que era el escudo creo que de Paya, dijeron algo así. Entonces hay estos elementos que creo que vale la pena un poco desmitificar, no sé si es la palabra desmitificar, y quizás yo le sumaría un cuarto elemento para meterle más al debate, el tema de Alto Perú. Ustedes son. Empezaremos por ahí, del Alto Perú, ¿no? Es muy difícil el reconocer un poco, tenemos que analizar el contexto, ¿no? Administrativo. Paria se establece en 1535 como el primer asentamiento de Nueva Toledo, diferente a Nueva España, que estaba destinado a Francisco de Pizarro
y después Nueva Toledo para Gonzalo de Almagro. Pero por las guerras intestinas, internas y la guerra civil entre los dos, terminó usándose poco tiempo Nueva Toledo y se incorpora después la audiencia de Charcas al territorio del Virreinato del Perú. Pero el Virreinato del Perú no era un territorio autónomo, era un territorio dependiente del Reino de España. El virrey era nombrado por el rey de España, no había elecciones, no había una soberanía prácticamente. Entonces, éramos parte del Virreinato del Perú, por supuesto, pero sujetos a las normas establecidas por el Reino del Perú. Pero que duró hasta 1775, donde se crea el Virreinato del Río de la Plata. Había la intención de crear el virreinato con Chile. ¿Y por qué se crea el Virreinato del Río de la Plata? Porque los piratas ingleses amenazaban el tema del sur. Entonces, el Callao se convierte en el puerto más importante del virreinato, pero querían vincular la balanza al sur, porque Buenos Aires estaba muy lejos. Entonces, crearon el Virreinato del Perú, del Río de la Plata, y incorporaron las provincias más ricas que había en América, que era la audiencia de Charcas, con sus 4 provincias y una gobernación, que eran Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y La Paz. Eso he dicho mal. Sí, lo vas a editar. Y la gobernación de Santa Cruz de Mojos, que llegaba hasta Valle Grande, incluso parte de Cochabamba, ¿no? Y eso se integra al Virreinato del Río de la Plata. Entonces, en este nuevo contexto, no podríamos decir que somos argentinos. Claro. No, éramos del Virreinato del Río de la Plata, sujetos al Reino de España, ¿no? Entonces, para 1800, es que es un contexto, a mí me encanta hablar de este tema porque lo investigué y entendí que el proceso del contexto del siglo XIX es diferente. No es simplemente decir, primer grito libertario el 25 de mayo, 16 de julio y listo. No, hay un contexto, el contexto de la invasión de Napoleón a España, el hecho de poner al rey José Bonaparte como rey de España, desplazando al rey Carlos IV de España y a su hijo, el que iba a ser rey Fernando VII, que los pone presos en Bayona. Entonces eso genera una inestabilidad en América. Francisco de Miranda, por ejemplo, es el primero que proclama una independencia en Venezuela, pero después es tomado preso. Entonces genera un movimiento complicado acá, de manera que se promueven juntas en España, como la Junta de Sevilla, la Junta de Barcelona, la Junta de Cádiz, y José Manuel de Goyeneche llega acá para promover juntas también acá, pero ahí tiene el acuerdo con Carlota, pero esto podemos hablar otro día, ¿no? Porque es más largo. Entonces, cuando se producen los hechos de Chuquisaca y La Paz, Francisco de Abascal, el virrey del Perú, que era absolutista, decide por cuenta propia apoderarse de la audiencia de Charcas. Mira eso, ¿No? Por un bando, el bando del 25 de junio de 1810. Yeah. Recuerda que éramos un virreinato con capital Buenos Aires, pero Goyeneche vuelve por mandato de Abascal y hace ajusticiar a los que fueron parte del movimiento de la Junta Tuitiva de la Paz, Murillo, Loaiza, Catacora, Indabur, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo en estos días es donde se celebra el ajusticiamiento, ¿no? Y de paso se ordena fusilar en lo que fue la Catedral de Potosí, el más querido de los personajes en Potosí, como era Francisco de Paula Sáenz, ¿no? Entonces eso provoca una situación complicada y de ahí es que no lo hace el virrey Abascal, pero de ahí empiezan a utilizar esta región de Charcas, de las provincias de Charcas, como Alto Perú. Joseph Barnadas, un investigador jesuita español, publicó un libro sobre esto. ¿Cuáles eran los documentos más antiguos? Hay cronistas que hablan del Alto y el Bajo Perú, o el Perú de la Sierra, creo que habla, no me acuerdo.
pero no es una denominación oficial. La denominación oficial es Charcas, Audiencia de Charcas. Y recordemos que entre la Audiencia de Lima y la Audiencia de Charcas han habido actos muy propios como la fundación de Oruro. Al no estar el virrey, porque se murió el virrey en 1606, la Audiencia de Charcas tomó la iniciativa de aceptar la fundación de la Villa de Oruro en 1606, un acto de autonomía que después le costó la multa a todos los miembros de la Audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, en esa línea, el virrey Abascal se apodera de esta región y los ejércitos y demás empiezan a denominar esta región como Alto Perú. Y no solamente los del sector del Perú, sino los propios porteños. El primer ejército organizado por Castelli se llama el Ejército Expedicionario del Perú, lo que nosotros conocemos en la historiografía como los ejércitos auxiliares de Argentina. En realidad era el Ejército Expedicionario del Perú, ¿no? Y que después empiezan a hablar del Ejército Expedicionario del Alto Perú. Y ese proceso de la guerra de independencia empieza a convertirse en una guerra, como dice José Luis Roca, entre Lima y Buenos Aires, por ver quién se quedaba con las provincias más ricas de la región que era Charcas. Entonces de ahí viene el tema de la denominación. Nos ha mencionado el acta de independencia de Argentina a las provincias de Charcas, aunque en los hechos todavía estábamos bajo la tuición del Perú. Y nos ha costado hasta 1825, incluso el famoso decreto del 9 de febrero de Sucre, que establece la convocatoria a la asamblea, y en esa asamblea que debía haber sido en Oruro, se posterga para julio, y en agosto de 1825 se decide si incorporarnos al Perú o incorporarnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y decidimos por la independencia. Así es. Entonces, y ahí el acta de independencia es clara, dice acta de independencia de las provincias del Alto Perú, pero esa denominación es por el uso que se estaba dando a la región, para diferenciar precisamente porque tanto Buenos Aires como Lima ya nos conocían como Alto Perú. Claro. Entonces ese es como un apodo que nos dan. Por eso es importante diferenciarlo de que este proceso, en algún momento fuimos parte del Perú, pero también fuimos parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hemos estado vinculados a la independencia argentina inclusive, o sea, y al final de cuentas, desde Esteban Arce y pasando por Padilla, Manuel Asencio Padilla, se pensó siempre en la autonomía de estas provincias. Lleva, yo diría, un tema de territorialización también, ¿no? Es decir, cada territorio puede ser tu apodo, pero tú, por más que tengas tu apodo, tú tienes tu propia identidad, no dependes de. Y al final de cuentas, esta región tenía vínculos muy cercanos. La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca. Todavía no estaba Tarija, y Tarija no se incorpora todavía al nuevo país, pero tenía incorporación en los hechos a través de la región de Chichas, ¿no? O la gobernación de Santa Cruz, que estaba alejada, pero que de alguna manera también tenía vínculos con la región de Cochabamba. Entonces, es una situación sui generis que nos ha pasado a nosotros, que nos ha costado 15 años de guerra. Nos ha costado 15 años de saqueo de uno y otro Estábamos lado. entre los primeros en empezar el proceso y acabamos siendo los últimos. Y al final de cuentas, creo que tocaba marcar un proceso de autonomía. Claro. Hubiera sido otra la historia si hubiéramos pertenecido a Perú, pero también hubiera sido otra la historia si hubiéramos pertenecido a Argentina. Claro. ¿No? Y entre 1799 a 1803 o 1804 más o menos, Puno pertenecía a la Intendencia de La Paz. Ese es un dato importante. Claro, está debidamente respaldado esto porque Puno siempre ha estado vinculado con La Paz, ¿no? Siempre, incluso en la historia del siglo XIX, todos los exiliados iban a vivir a Puno. Claro. Melgarejo, Vallivian, Santa Cruz, todos. Claro, y este vínculo inevitablemente por las canes Oruro entra al juego también. Por supuesto, ¿no? Pero más era el vínculo con La Paz. Claro. No tanto con Oruro. Claro, pero lo que voy es,
de alguna manera por el proceso de tránsito Oruro con La Paz, digamos. Sí, Sí, por herencia La Paz al no, otro lado. no, en realidad no. Ujú. En realidad el vínculo de La Paz con Puno era a través de, obviamente por el tema de la península Copacabana, por el tema de Huaki y Ya. demás. Pero nosotros teníamos el camino directo al Perú por Tarapacá, Ah, mira. claro. Y eso, tenemos el camino real del Perú aquí, el camino que conectaba Moquegua, Tacna, Oruro, Claro. y todavía existe, ¿no? Yo lo he caminado, lo he visto, entonces nuestra vinculación era con el sur del Perú, ¿no? Era diferente nuestra vinculación. Entonces, y aparte de eso, ¿no? En algún momento vamos a hablar, y quisiera que hables con Juan Carlos Cuya de Tacna para hablar el tema de la Virgen de la Peña, que se celebraba en Tarapacá, la provincia del Perú, y que ahora está en Chile, pero que todos los años viene gente del sur del Perú a esta festividad de la Virgen de la Peña. Y la Virgen de la Peña está vinculada a la región de Carangas, de Oruro. Eso es una historia realmente impresionante, pero eso es parte de otra historia. Entonces, esto es lo que sucede en esta dinámica que nosotros tenemos. Entonces, Puno pertenecía a esta línea, no a esta vinculación. Después, por disposición, entiendo, del propio rey, vuelve Puno al virreinato del Perú. O sea, por pocos años, Puno fue parte del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y que si se hubiera mantenido la misma estructura territorial de ese tiempo, Puno hubiera terminado siendo una provincia de La Paz, con toda seguridad. Claro. Y no hubiéramos tenido este problema. Tiene sentido. Para nada, ¿no? Lo que dices. Entonces, de ahí que en el siglo XIX, recordemos a Juan Vélez de Córdoba, en el siglo XVIII, mejor dicho, de la insurrección de Juan Vélez de Córdoba, que él comerciaba con mulas que traía de Moquegua para los trabajos mineros. Entonces, los mañazos, que es un gremio que aparece en toda América, no es solamente de acá o del Perú, Exacto. en realidad aparece en toda América, teníamos la idea, y la familia también tenía la idea, de que los mañazos eran de Puno. Ujú. Pero el primero que encuentra un antecedente interesante vinculado con Quillacollo es mi buen amigo Miguel Salas, que encuentra un documento que establece justamente la relación de una partida incluso, donde establece el nacimiento de los corrales en Quillacollo. Y eso me ha motivado a buscar que entre los regimientos, en algunos regimientos que vienen de Cochabamba, en la Guerra del Pacífico, hay 2 corrales, ¿no? Y no veo ninguno en el lado del Perú. Incluso hay un regimiento Puno, que está en la batalla del Alto de la Alianza, no hay ningún corral, pero sí veo la gente de Cochabamba. Entonces eso me demuestra, confirma lo que Miguel Salas decía, y que después fue ya fundamentado por otro investigador, Mauricio Alfaro, que ha ido ya buscando y encontrando antecedentes con documentación en Cochabamba para demostrar precisamente la vinculación familiar de los corrales. Entonces con eso se demuestra que los corrales no eran peruanos. Pero ¿qué pasa en 1911? He subido ya al YouTube y está en el TikTok la entrevista de Pedro Pablo Corrales que se hace en 1976. Y se le pregunta cómo fue, toda su historia, de cómo baila y demás, y cómo fue que va al Perú. Y él decía que su papá había sido invitado por el subprefecto de Yunguyo, la ciudad del Perú, para formar un conjunto en el Perú, en Puno, para la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Entonces, ahí Pedro Pablo Corrales dice, era como una especie de jefe de danzas, y él va a formar. Y en 1911, Pedro Pablo Corrales tenía 15 años. Él va, y además está confirmado con el testimonio de Zenón Goiti, que también va a bailar de adolescente a Puno, ¿no? Entonces, bailan, desarrollan este proceso, y ahí aparece fotografías que nosotros tenemos y un traje que también lo conservamos con el escudo del Perú. ¿Por qué viene el escudo del Perú? Porque los bordadores de Paria, Isaac Horna, Covalera y demás, Santiago Nicolás y demás, Corrales hace bordar
como una especie de símbolo de hermandad, que de Oruro estaban yendo a visitar el Perú. Y bailan allá. Y cuando vuelven a Oruro el siguiente año, tú sabes, cuando vas a pedir el traje de primera, segunda y tercera, el de primera es el nuevito, el segundo es el que han usado antes, y así sucesivamente. Y quedaron los trajes que habían llevado al Perú. Entonces esos eran los trajes de segunda. Y con esos trajes algunos diablos bailaron en Oruro y tomaron algunas fotografías como las que tenemos en Oruro con el escudo del Perú. Descartado la idea de que tenga que ver con otro tipo de escudo. No, por ejemplo, Paria nunca tuvo escudo. Eso he visto en algún comentario, no existe escudo de Oruro. Que se encontró un documento en la Casa de la Moneda de Potosí, no hay tal. Tengo un amigo investigador que trabaja en el archivo de Potosí, le he preguntado si en algún momento alguien ha podido indagar y descubrir un famoso escudo de Paria, y me ha negado eso. Me ha dicho, no, nunca ha salido aquí ningún documento que hable de un escudo de Paria. Y es más, Paria no era ni siquiera capital de provincia, solo en el siglo XVI, entonces no tenía escudo. Es más, Oruro tampoco tenía escudo. Cuando pide la confirmación de la fundación de la villa para 1803, el rey Carlos IV establece que la villa decida el escudo de armas que debía llevar. Imagínate, pasaron 200 años todavía para que Oruro pueda tener un escudo. Habían símbolos, ¿no? Como la coraza del capitán Fernández de Córdoba, las banderas cruzadas, la bandera, el estandarte carmesí, pero no era ninguno un escudo como el que tenía La Paz o como el que tenía Potosí. Entonces no era y además que no éramos una capital de provincia porque pertenecíamos a la intendencia de Chuquisaca, ¿no? Entonces esa es la relación. Bien, estamos articulando muchas teorías, hipótesis que se han ido armando y estamos de alguna manera desmintiendo, ¿no? Esto lo hace alguien que está inmerso en el tema, un investigador que, como es Mauricio, que conoce, ¿no? Conoce de estos temas, ha ido investigando. Entonces creo que es un importante respaldo el que se está señalando acá y que hay que tener en cuenta, no con el fin de generar más polémica, sino lo que es, ¿no? O sea, los documentos cantan, la investigación canta también, y es lo que queremos mostrar. Bueno, breve pausa nuevamente, entramos luego a otro tema, comité de etnografía y algunas cosas con el Perú también. Vamos a seguir hablando del Perú. Volvemos enseguida. La Galería Arcángel Miguel tiene el espacio que estabas esperando. Estamos ubicados en el punto más estratégico de la ciudad, calle Bolívar, entre Pagador y Potosí. Contamos con tiendas de cosméticos, moda, servicio técnico de celulares y bazar. Y ahora tenemos una tienda disponible para ti. Un espacio de 2.60 por 2.60 metros, listo para ocupar y empezar a vender. No dejes pasar esta oportunidad en la zona más céntrica. Para más información, contáctanos ahora al 70-667-236. Galería Arcángel Miguel. A casi 4.000 metros en el altiplano boliviano, hacemos magia con los vestuarios. Y es que nuestros diseños no solamente son trajes, son historias poderosas e inspiradoras. Cada bordado guarda la fuerza de nuestra cultura. Cada diseño honra la raíz, sin perder el lujo. Mónica Altamoda diseña para mujeres que no pasan desapercibidas, que celebran su identidad y hacen del Carnaval de Oruro una experiencia inolvidable. Porque el mejor carnaval del mundo no se mira, se siente en la piel. Mónica Altamoda, 35 años creando contigo. Faceta de tu vida cultural, tú has tenido la oportunidad de formar parte del Comité Departamental de Etnografía y Folclore. Bueno, sigues siéndolo, pero has sido presidente de esta institución. Un poquito para entrar en tema, hablemos de algo que tal vez mucho se menciona. El comité forma parte de la famosa Ley 602,
Pero mucha gente a veces no entiende a cabalidad a qué se dedica el comité y es más, no entiendes realmente cuáles son sus competencias como tal y cuáles también son sus limitaciones. Bueno, la historia del comité está vinculada también a la participación e impulso que le ha dado mi abuelo en la fundación de esta institución. Ajá. Su primer presidente fue el doctor Hugo Revilla, Ya. ¿no? Y a partir de eso, de lo que fue el comité de cultura de la fraternidad, que fueron los mismos miembros que fueron parte de esta instancia de la fraternidad cultural y ahora fueron parte del comité. Aparte de eso, el comité departamental de etnografía y folclore no tenía en su objetivo el trabajar o desarrollar acciones vinculadas solo a la entrada del carnaval. Hizo varias actividades como el concurso de la belleza campesina, por ejemplo, que se hizo el año 61, 62, no recuerdo bien. Y varios elementos, ¿no? Me olvidaba del curso de guías y cicerones, ¿no? Donde ahí se formó Estanislao Aquino, por ejemplo, ¿no? Le sirvió de base a mi abuelo para la creación del Instituto de Investigaciones Sociales que él manejó con su propio peculio para formar gente. Tengo una duda ahí en pie de página, cicerones. Eran los guías de turismo. Pero ¿por se qué los conocía como cicerones, es un nombre coloquial que le dieron, ¿no? Entonces, ahí en ese tiempo aparecieron personas importantes como Adrián Rioja Pérez, Luz Aide Ramos, que he tenido el privilegio de compartir con ella en La Paz, y varias personalidades interesantes, ¿no? Entonces el comité fue el que impulsó el tema de que la alcaldía, desde los años 50, vuelque su atención en la organización del carnaval, porque no lo quería hacer. Ahí viene el decreto que impulsa el comité con el gobierno de Barrientos primero, y después con el decreto 9088 con el gobierno de Obando, donde declaran Oruro como capital folclórica Bolivia, y en su artículo segundo establece la organización del carnaval a cargo del el gobierno municipal en coordinación con el Comité Departamental de Etnografía y Folclore. El comité tiene su respaldo en una resolución ministerial del Ministerio de Educación, prácticamente le da la vida jurídica a esta institución, y es más, deberían haber comités de etnografía en todo el país, y solo Oruro mantiene. Entonces, la institución es un cuerpo colegiado de personas voluntarias que se acogen por los trabajos de investigación. O sea, dentro de la institución hacemos trabajo de investigación. Aportamos, damos nuestros aportes, como cualquier institución. No recibimos subsidio del Estado, del municipio, de ninguna institución, ¿no? Salvo que compartimos el aporte de los metros lineales en el proceso de la entrada. Pero eso no es tan de larga data, ¿no? No, eso es reciente y eso es de la gestión de Jesús Elías como presidente del comité, y casualmente por la gestión también que, estando mi hermano el secretario de Cultura también del gobierno municipal, facilitó, porque el comité, hasta el día de hoy, por ejemplo, siendo parte importante de la organización del carnaval, no tiene ni siquiera un asiento en ninguna gradería de todo el recorrido del carnaval. Y tampoco lo vamos a exigir. No lo vamos a exigir porque tampoco es nuestro rol. No vamos a ir a pararnos a ver. O sea, vamos a ir a trabajar, porque todo lo hacemos. Trabajo de campo, trabajo de campo, ¿no? Entonces, me tocó primero ser parte de la Sociedad de Historia y Geografía, cuando estaba de presidente don Carlos Condarco Santillán. Después asumió el doctor Antonio Rebollo y estaba yo de secretario, y me invitan al comité. Había renunciado Jesús y estaba de presidente don Estanislao Aquino. Entonces me invitan a ser parte de la institución para que podamos impulsar, darle una nueva dinámica al comité de etnografía, ¿no? Acepté, pero renuncié a la sociedad, al cargo que tenía en la sociedad. Me incorporé y mi trabajo de investigación era sobre la presencia de los negros en la danza de la morenada. ¿No? Un trabajo que lo presenté
tenía de jurado a don Estanislao, don José Luis Zabalaga y don Oscar Elías, que fueron mi tribunal en realidad en el momento que yo ingresé en la Escuela de Bellas Artes, que ahí nos reuníamos, ¿no? Porque no tenemos sede siquiera. Y de esa manera que se convocan elecciones y me eligen presidente, ¿no? Asumo la presidencia en un directorio muy interesante. Me acompañaba la profesora, me da pena no mencionar porque me puedo estar olvidando de los nombres, pero un directorio muy interesante, 3 profesoras que me acompañaron, en realidad una de ellas era la profesora Carmen Vía, después estaba la profesora, mira, en este momento se me han ido los nombres, yo pido disculpas a mis profes por omitir su nombre, pero en este momento con tanto dato que he mencionado hoy día se me está yendo los nombres, ¿no? Don José Luis Zabalaga, secretario de Relaciones, don Mario Medina, y realmente un cuerpo interesante de personas, ¿no? Entonces yo entendí que el comité debería tener ese protagonismo, pero que no solamente esté vinculado con el carnaval. Entonces empezamos a trabajar de manera más fuerte. El profesor Juan Andrade, que era también parte del comité, que en paz descanse, y hacía trabajos de recopilación en el tema de Todos Santos. Estaba también como socio Arturo Herrera, que tiene un trabajo muy interesante sobre el tema del Tingo. Y realmente personalidades muy importantes que hasta ahora se siguen vigentes. Doroteo Vilca, por ejemplo, que inventó o adaptó, mejor dicho, la zampoña escolar, ¿no? Fue su iniciativa. Realmente una gran personalidad. Adolfo Blanco, Óscar Castillo, Óscar Elías, el propio Jesús. Incluso tuve la oportunidad de conocer un paz presidente de los años 60 que vino de Noruega, vive allá porque salió exiliado y se quedó allí y volvió. Tuve oportunidad de estar con él 2 veces y conocer un poco cómo era la dinámica del comité. Y bueno, ese ha sido nuestro paso por el comité. Bien. A casi 4.000 metros en el altiplano boliviano, hacemos magia con los vestuarios. Y es que nuestros diseños no solamente son trajes, son historias poderosas e inspiradoras. Cada bordado guarda la fuerza de nuestra cultura. Cada diseño honra la raíz, sin perder el lujo. Mónica Altamoda diseña para mujeres que no pasan desapercibidas, que celebran su identidad y hacen del Carnaval de Oruro una experiencia inolvidable. Porque el mejor carnaval del mundo no se mira, se siente en la piel. Mónica Altamoda, 35 años creando contigo. El Carnaval de Oruro convoca a miles de promesantes que recorren más de 3 kilómetros en una advocación de fe que marca el rumbo a la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socavón. Esta peregrinación hecha danza tiene una ruta marcada y considerada como espacio santo. Respetemos la peregrinación de los danzarines, evitando ingresar en este espacio y obstaculizar su ingreso devocional. Evidenciemos al mundo entero que la cultura en nuestro carnaval tiene múltiples facetas que nos distinguen como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Es comprendida la labor del comité? No. ¿Por qué? Porque Porque, mira, yo te digo una cosa que siempre percibo, ¿no? El comité tiene que prohibir, el comité tiene, o sea, todo le achacan al comité, esa es la percepción que tengo, pero por eso viene mi pregunta,
¿Por qué no es bien comprendido? Pues creo, me da la sensación que se le pide más de lo que puede dar el comité. Sí, porque piensan que nosotros tenemos, por ejemplo, injerencia con la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro. Ya. No lo tenemos. Desde la gestión de Jesús, en realidad hemos empezado a hacer estadísticas y hemos empezado incluso a observar las distorsiones. Entonces nosotros cumplimos con remitir a la Asociación de Conjuntos Informes. y nuestro informe, y la Asociación de Conjuntos en base a nuestro informe tiene que tomar las medidas que correspondan con los conjuntos que están llegando a este proceso de distorsión. Ahora, obviamente, algunas veces la Asociación de Conjuntos lo toma, a veces pasa un memorándum, una nota, qué sé yo, pero nosotros no tenemos ninguna injerencia institucional sobre la Asociación de Conjuntos del Folclore, ni tampoco ellos con nosotros, de ninguna manera. Es algo que hace pocos años ha habido una dependencia que realmente daba vergüenza, pero ahora, gracias a Dios, eso ha cambiado. Entonces, en esa línea nos exigen a nosotros, y además piensan que reciben subsidio, apoyo del municipio, que incluso el otro día me decían, ¿por qué no hablas de los malos manejos de la Asociación de Conjuntos? Yo no puedo hacerlo, porque no soy parte de una institución que tiene una propia estructura, tiene un propio proceso, y no me gustaría que tampoco venga esa institución a cuestionar el funcionamiento del Comité de Etnografía y Folclore, pese a que nosotros no manejamos fondos públicos ni nada por el estilo. En este rol que tú has podido percibir como presidente y como miembro del comité, yo creo que hay un gran desafío que tiene el comité, no sé si tú estás de acuerdo en esto, es el de equilibrar tradición, modernidad e incluso presión social por este tema de que está tergiversado. O sea, ya conocemos, ¿cómo se lidia con esto? ¿Cómo se maneja ya operativamente? Ya como, vayamos por tu experiencia de presidente, porque seguramente han habido decisiones difíciles que ha tocado tomar como comité. Sí, yo recuerdo cuando hubo la campaña del uso del agua racional para el tema de carnaval. Nadie se va a acordar, pero el comité ha sido la institución que juntamente con la empresa Cela y otra organización no gubernamental hemos hecho la primera campaña para erradicar el uso del agua en el carnaval, sin la ACPO, sin el gobierno municipal. Lo hemos hecho, hemos presentado incluso en una sesión muy pequeñita en la Escuela de Bellas Artes, y está en los periódicos, ¿no? Gracias a Dios, eso queda como constancia de lo que hemos hecho. Hemos tenido pronunciamientos, porque hasta eso no más podemos llegar. Y obviamente nos han acusado muchas veces de varias cosas, pero gracias a Dios tenemos todo el respaldo correspondiente como para decir, estas son nuestras competencias. Y lo único que nos queda decir a toda la gente es que el Comité Departamental de Etnografía y Folclore es una institución colegiada que busca en realidad el que los procesos tradicionales, el folclore y demás, no se pierdan a través del tiempo. Es como que nosotros nos convertimos en el guardián de la conservación, de la proclamación de la obra maestra. Claro. Entonces, ese es nuestro rol. Y un debate, pero que yo la verdad siempre me lo vengo cuestionando, y a muchos de los invitados les pongo en la mesa, ¿no? Y que tú, en muchas ocasiones creo que incluso lo hemos hablado, dentro del comité se ha hablado. ¿Cuál es el límite, la frontera entre innovación y distorsión? Hay una delgada línea entre el aporte que algún danzarín hace y que puede generar un cambio trascendental. Recuerdo que hace unos años hubo la intención de poner caretas metálicas o de fibra de vidrio inclusive, ¿no? Si esto va a eliminar lo tradicional, que es la elaboración de caretas de manera manual y demás cosas, deja de ser considerado... Lo 3D incluso. Que exactamente, deja de ser considerado un proceso tradicional y folclórico. Entonces, no podemos permitir que las cosas se masifiquen, solo por el hecho de que hay mayor dinámica, crecimiento demográfico y demás, no. Incluso recuerdo que una reunión, un amigo me dijo, queremos proponer un diablódromo. Y yo llamé al comité, a los miembros del comité, y les dije, van a presentar, porque siempre hemos sido abiertos a las propuestas.
Presentaron y obviamente empezamos a observar la propuesta porque eso significaba mover el santuario a otro lado y ahí rompes el proceso tradicional. Entonces, una cosa es el espectáculo y otra cosa es el proceso tradicional. El espectáculo tienes el domingo. Ahí sí puedes llevar el desarrollo del carnaval, aunque sea la circunvalación, no importa. Pero el proceso devocional tradicional del sábado no debe cambiar. Claro. El espectáculo es otra cosa. El uso de elementos que rompen esta tradicionalidad que afectan en realidad, no deben ser considerados como parte de este proceso. Y ahí el comité lanza su señal de alerta, no prohíbe, pero lanza su señal de alerta. Ya va a depender del conjunto danzarino, la acción de conjuntos, de aceptar estas alertas que nosotros estamos dando. Claro, y no siempre es bien recibido. No, y ahí viene la mala comprensión del comité, pero estamos en la obligación de hacerlo. Nos ha costado mucho investigar, nos ha costado mucho saber, nos ha costado mucho el reunir información para que después en un 2x3 termine con esta línea, ¿no? Imagínate que, como pasó en Puno, han proclamado una mascota. Imagínate que eso quieren hacer en Oruro. Es un despropósito total. Es reciente, ¿no? En Jucumari, creo, ¿no? Sí. Entonces va a ser un despropósito y no podemos aceptarlo en Oruro, y para eso está el comité. Claro. Para eso está incluso para promover debates. Yo he estado el año 2020 en una conferencia virtual con la gente del Perú. Me invitaron a una asociación de Lima y hemos estado con gente de Puno, de Cusco y de Lima hablando de la Candelaria. Y yo hablé de la Candelaria en esa oportunidad. Hablé de la Virgen del Socavón y cómo se origina. No recibí ninguna observación en ese momento, para nada. Ya en los últimos años recién ha aparecido un debate muy fuerte, en las redes particularmente, que eso lamentablemente ha desnaturalizado incluso la objetividad de los procesos de investigación que estamos desarrollando. ¿Y cuál es el argumento que se esgrime en ese debate? Ve las redes, no voy a ahondar en eso, ¿no? Porque lamentablemente terminan en mentiras de uno o de otro lado y no vale la pena entrar en ese detalle. Ok, pero lo que sí podemos hablar, creo, y podemos entrar a esto, algún momento publicaste esto incluso en Facebook, lo que ha pasado 2014, me conseguiste ese dato con el tema de Candelaria, justamente, cuando llegó a la UNESCO, el comité tomó acción en ese momento y tú estabas de presidente. ¿Qué ha sucedido en eso? El primer antecedente que tenemos es con la embajadora del Perú, Silvia Alfaro, en el 2010 o 2011. En esa ocasión, la embajadora del Perú se lanzó en una declaración en La Paz de que la Diablada y la Morenada son originarias del Perú, ¿no? Y obviamente los periodistas acá no le reclamaron, hicieron la cobertura y publicaron. Entonces, como comité, decidimos mandar una carta de reclamo a la embajadora del Perú. Y está con nuestro yo recibido y todo. Y al mismo tiempo le mandamos una carta a la ministra de Culturas, que era Elizabeth Salguero. Y le mandamos como comunicación que estamos haciendo este proceso. Por supuesto, no recibimos ninguna respuesta. En una segunda oportunidad, volvimos a mandar otra nota a la embajadora del Perú, Silvia Alfaro, donde le expusimos todos los antecedentes históricos, etnográficos, antropológicos, etcétera, etcétera, para decir que la Diablada de Oruro es completamente diferente al contexto que tenemos en el Perú. Tenemos, digo, porque son parte de un proceso que tiene una raíz de la danza de diablos, pero que cada uno ha ido armando una personalidad diferente. Entonces, para evitar confusiones. En ese tiempo, no sé si recuerdas, los Diablos viajamos a La Paz. Sí, hubo una gran demostración. Las 5 Diabladas de La Paz estuvimos en la Plaza Murillo en una demostración que para mí ha sido de la más hermosa que hemos tenido. 2010 o 2011, no me acuerdo bien. Y creo que fue un hito importante, porque la gente decía, vayan a la embajada del Perú. Y yo personalmente decía, no podemos hacer ese tipo de activismo. ¿Qué es lo que queríamos? Mi hermano estaba de secretario de Cultura esa vez y dijimos,
es que como la prensa nacional nunca presta atención a lo que hacemos en Oruro, había que llevar a La Paz. Ese es el problema del centralismo. Ese es el eterno problema del centralismo. Sabemos más de lo que juega el Strongest, el Bolívar, lo que pasa en San Antonio, Villa Fátima, que lo que queremos conocer en nuestro país. Entonces, ese es el gran problema. Y de ahí que, llevando las diabladas a La Paz, generamos este proceso. Hicimos un ciclo de conferencias en el Museo en el Palacio Chico, la demostración, exposición de trajes, de caretas y todo lo demás. Y salió algo interesante. Todos los medios de comunicación hicieron cobertura y todos los canales de televisión de la misma manera. Hasta que se vino la noticia de que Puno iba a postular su festividad folclórica como patrimonio material. Y nos conseguimos el formulario de postulación. Lo tenemos en inglés, el primer formulario que se envió. Y en el formulario hablan de diablada, morenada y las danzas que tenemos en Bolivia. Nosotros le mandamos una carta al ministro de Culturas, Pablo Grucos, con todo el fundamento y adjuntando fotografías, recorte periódico, videos en CD para que él vaya y fundamente. Nos recibió, tengo la carta y además una fotografía en el despacho del ministro donde estamos entregando este material. Pero después nos enteramos que nunca llegó, ¿no? Sin embargo, Pablo Brooks nos dijo, ¿no? En el comité de evaluación hay una persona que es del Perú y ha cuestionado el tema de esta petición que tenemos de Oruro, porque el comité fue el único que mandó un reclamo. No lo hizo la ACFO, no lo hizo la alcaldía, ninguna institución, ni de La Paz, ni de ningún lado. Ni el ministerio. Nada. Nosotros fuimos los únicos. Si hubiéramos tenido oportunidad de reclamar a la UNESCO, lo hubiéramos hecho. Pero nuestra vía legal era el ministerio, ¿no? A través de la Cancillería, ¿no? Pero lo hicimos directamente al ministerio. Entonces, una carta que le he publicado está en el grupo del Comité de Etnografía en el Facebook, lo pueden descargar. Y yo asumo la responsabilidad de eso. No, yo asumo la responsabilidad plena de eso, lo digo con toda confianza, pero con el respaldo también de esa vez los miembros del comité como don Oscar Elías, Jesús Elías, Mario Medina, José Luis Zabalaga, Adolfo Blanco, las profesoras que te comento, mi hermano Fabricio. Y el ministro me llamaba y me decía, mira, te voy a comentar, me dice, y te lo voy a decir de manera muy franca, ¿no? Esto nunca lo he hablado, recién lo voy a hacer ahora. Y él me decía, hay un chantaje de parte de esta persona que está en el comité de evaluación en la UNESCO. Él dice que si nosotros rechazamos la postulación de Puno, ellos van a rechazar la postulación del Ulla y el Ayarichi en Bolivia. Me dice, no podemos hacer eso, me dice, porque vamos a perder nosotros dos patrimonios solo por esto. Oruro ya ha ganado su lugar importante. Y yo le decía, no, es que yo no quiero perjudicar tampoco a Tarabuco, ni tampoco a la Yarichi, pero tenemos que sentar un precedente, ¿no? Y incluso antes de llegar al avión, me llamaba por teléfono Pablo y me decía, ¿cómo hacemos? ¿Cómo explicamos? ¿Qué sé yo, no? Y Jesús lo cuenta de mejor manera, esta anécdota, ¿no? Porque estábamos reunidos en la oficina en Bellas Artes con don Mario Montaño, esperando la llamada de Pablo. De Ginebra. Creo que era en Ginebra esa vez la reunión, o en París, no recuerdo. Y nos llama por teléfono, todavía eran los teléfonos medio antiguitos, y no podía poner altavoz, pero sí podíamos escuchar porque el audio era más fuerte. Y Pablo nos preguntaba, estamos en este momento en la discusión, ¿qué decimos? ¿Qué aportamos? ¿Qué podemos decir? No llevó nada, pero sí nos pedía argumentos, ¿no? Y sé que había llamado al ACFO, sé que había llamado a alguien más, no sé, pero nosotros los únicos que le estamos dando argumento. Al final de cuentas sabemos bien que sale la proclamación en la lista representativa, pero solo a la fiesta devocional, a la fiesta religiosa. Y se reconoce que la fiesta se enriquece
con los bailes bolivianos. Pero eso se supone que no está en el formulario. Sé que está en hay una declaración creo que sale. Es la resolución. Ya. Es la resolución, en realidad. Y lo leen. Hay un video que incluso circula en el TikTok donde se lee esta resolución. Pero en el formulario no está, pero obviamente no significa que el formulario te lo han aprobado. Al final de cuentas, lo que queda es lo que establece este comité. Entonces se proclama como patrimonio inmaterial, pero a la fiesta religiosa. Entonces, en tu balance, ¿hubo o no hubo una buena gestión de nuestros representantes en UNESCO? En realidad, yo personalmente puedo decir que ha sido una buena gestión del comité de etnografía. Porque si no hubiéramos dicho nada, pasaba. Hubiéramos hecho que incluso las danzas que tienen un Puno Entré en el formulario de gestión. se hubiera registrado en su resolución, pero no lo hizo. Entonces, yo personalmente lo tomo como una victoria del comité de etnografía. Del comité, pero claro. De nuestros entes nacionales No. haya habido fallas, ¿no? Al último hora, el ministro Pablo Grups, no le voy a quitar el crédito, ha sido el que ha mantenido esta posición en esta reunión del comité. Entonces, gracias a lo que él nos preguntaba por teléfono, que lo hemos hecho, yo lo tengo anotado en mi cuaderno de apuntes de ese día, todo lo que hemos hecho, y los argumentos que decía con Oscar, Jesús, decíamos todos, y al final Pablo recogió aquello y se consolidó esto. Bien. Bueno, cerramos este capítulo muy interesante, hemos conocido el comité, hemos hablado de lo que pasa justamente con la fiesta de Candelaria. Datos bien importantes que vale la pena conocerlos por ejemplo. Y un elemento más, el 2011 o 12, el 2012 en realidad, se reunió el Parlamento Andino aquí en Bolivia y logramos que se emita una resolución de la Comunidad Andina de Naciones, donde está firmado en Lima, donde está Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, y declaran al Carnaval de Oruro como patrimonio de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Eso impulsa el comité? Y sí, cuando se firma este documento, está la ministra nuevamente Surmayuga, ha sido una gestión de quien era representante del Parlamento, Franz Choque, y ahí estaba como presidente del comité mi persona, ¿no? Entonces hemos logrado también esta victoria como comité y se ha firmado una resolución en Lima. Interesante el lugar donde, ¿no? Obvio, entonces creo que tenemos por todo lado reconocimientos que hacen que este proceso cultural tenga la sólida fuerza para decir que es reconocido por todo el mundo. Bien. Bueno, pausa y venimos a la última sección donde vamos a cerrar con otros temas que vienen. Enseguida volvemos. A casi 4.000 metros en el altiplano boliviano, hacemos magia con los vestuarios. Y es que nuestros diseños no solamente son trajes, son historias poderosas e inspiradoras. Cada bordado guarda la fuerza de nuestra cultura. Cada diseño honra la raíz, sin perder el lujo. Mónica Altamoda diseña para mujeres que no pasan desapercibidas, que celebran su identidad y hacen del Carnaval de Oruro una experiencia inolvidable. Porque el mejor carnaval del mundo no se mira, se siente en la piel. Mónica Altamoda, 35 años creando contigo. El Carnaval de Oruro convoca a miles de promesantes que recorren más de 3 kilómetros en una advocación de fe que marca el rumbo a la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socavón. Esta peregrinación hecha danza tiene una ruta marcada y considerada como espacio santo. Respetemos la peregrinación de los danzarines, evitando ingresar en este espacio y obstaculizar su ingreso devocional. Evidenciemos al mundo entero
que la cultura en nuestro carnaval tiene múltiples facetas que nos distinguen como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Último segmento, como siempre, invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Don Ángel, nuestra fanpage en Facebook, lo mismo, estamos Spotify, nos van a decir como Calvario, Instagram también nos encuentran, y TikTok, de la misma manera como Don Ángel, donde ustedes pueden darle su like, sumarse, suscribirse, y como siempre les invitamos que nos comenten qué les está pareciendo esta charla, qué preguntas, comentarios tienen respecto de todos los temas que estamos hablando, a quienes quisieran que invitemos, y también cualquier sugerencia es bienvenida, así que estamos atentos, escriban aquí abajo por favor. Bueno, cerramos último segmento, Mauri, vamos a cesar con algunas cosas que igual todo está concadenado, pero mira, estamos yendo en una línea del tiempo, si te das cuenta, hemos entrado esto de 2012, 2014, y bueno, entremos a hacer un breve punteo de lo último. El famoso discurso de patrimonio compartido que hasta antes de este nuevo gobierno se estaba manejando. De este gobierno todavía creo que está en la etapa de sacar una postura cómo va a ser el tema de cultural, pero el anterior gobierno, el anterior Ministerio de Cultura manejaba el discurso, ¿no? Patrimonio compartido y más con Perú, que lo cual ha empezado a volverse también en un discurso. Bueno, en realidad la postulación era a la cultura aymara como patrimonio compartido entre Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Una postulación interesante, pero que no tiene por qué involucrarnos al contexto de nuestra obra maestra, ¿no? Eso significa que si se diera esta proclamación de patrimonio a la cultura aymara, nosotros no tenemos por qué ceñirnos a compartir el proceso que hemos construido en Oruro y que de alguna manera ha influido en otros ámbitos, de manera que han tomado lo que más les gusta y se ha consolidado en ese proceso. Un amigo de Puno me decía, reconocemos la influencia de Oruro en Puno y estamos queriendo retomar a lo que nosotros teníamos, porque lo de Oruro es más elegante, en cambio lo de Puno es diferente. Queremos volver a lo de antes. Es una oportunidad interesante y por eso es que no podemos hablar de patrimonio compartido, porque los procesos son completamente diferentes. Así es. Entonces, una cosa es la proclamación de la cultura aymara como patrimonio compartido, como patrimonio de las tres naciones, que puede ir con ese curso, pero eso no significa que las demás proclamaciones o declaraciones que tenemos compartamos con el Perú o con Chile. ¿Qué te preocupa más del futuro del Carnaval de Oruro? Que terminemos convirtiéndole solamente en un espectáculo. Ya estamos en eso. Sí, eso es lo que me preocupa, ¿no? Y el alto consumo de alcohol, el consumo desmedido, descontrolado del alcohol, que no solamente es a los danzarines, sino a la gente que viene a ver. Y lo voy a decir libremente, como cuando era presidente del comité, rechazamos el uso del logotipo del comité en afiches que vayan con la cervecería. Y creo que tenemos que mantener aquello. Y lo dije en un acto de presentación del afiche. Ningún medio de comunicación lo sacó, ninguno. Pero lo dije. Y la gente de ese tiempo se va a acordar. Pero, y perdóname. sí, no, sigue. Y creo que el tema del consumo, de la venta desmedida, la licencia que tiene el producto que se vende en el carnaval, hace que tengamos problemas complicados. Yo vivo en la cuadra de la plaza, tú vives aquí, y hay niñas, adolescentes, que por el alto consumo de alcohol están expuestas a riesgos. Jóvenes que terminan afectando su propia dignidad por este tipo de situaciones. Entonces, esos son los riesgos, lamentablemente, por el abuso que tenemos, solo por el hecho de que ponemos un producto como patrocinador de este proceso. Es que ahí
Algo que, bueno, la verdad que me gusta esta charla porque yo también estoy sacando algunos criterios que, bueno, se van ahí pensando cuando a veces escribes o haces algo. Uno te diría, pero el alcohol siempre está presente en la Claro, fiesta. Entonces la pregunta ahí, y voy a poner dos contextos. Uno dice carnaval, carnestolentes, o sea, época de, digamos. Entonces uno diría es bebida sí, pero no así. creo que me voy a remitir a lo primero que dije al empezar esta entrevista, ¿no? Ujú, Una cosa es el carnaval y otra cosa lo devocional. ujú. Siempre ha habido bebida, sí, en el carnaval. ¿Y por qué tenemos que mezclar el tema de la bebida eh, cuando es algo que va a afectar incluso a la integridad misma de la estructura del hecho folclórico? Que había, yo no voy a decir, no soy hipócrita, Miguel, me gusta tomar una cerveza, me gusta tomar un trago, sí, por supuesto que sí, Ujú. pero obviamente lo tengo que hacer con medida y saber dónde, nunca delante de mis hijos. Y eso para mí es un principio fundamental. Y ahí viene el tema de cada uno, ¿no? Si yo tengo un producto que está viniendo con publicidad y está en toda esquina con puestos para vender en todo lado, es como que le estoy regalando, invitando el producto. Claro. Y ese es el consumo indiscriminado. Otra cosa es cuando termina el recorrido y me voy al ágape del conjunto. Ah, Otra cosa es cuando termina el recorrido y me voy con la norte y los mañazos a compartir el convite que ellos tienen. Otra cosa es eso, claro. que es diferente solo porque quiero hacerlo o porque vienen buses desde La Paz Claro. con gente que consume todo el camino y como no hay baño, la ciudad termina siendo su baño público. Eso es lo que no me Y yo gusta. me voy al otro extremo ya también. No, hace tiempo estuve presente en la fiesta de San Roque, antes de que sea patrimonio, inscrita en la lista. Pero San Roque, hasta donde sé, es una fiesta sin alcohol, Claro. por ejemplo. Y ese es el otro extremo. O sea, yo me pregunto ahí, nunca la cervecería, por ejemplo, cualquiera que sea esta, intentaría tal vez auspiciar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es diferente. Entonces ahí ves esos Y ojalá matices que que no, hay. y ojalá que no, ¿no? Porque la verdad, esos son elementos que todavía conservan procesos religiosos cristianos. La fiesta de la Tirana en Chile Ujú. es sin alcohol, es altamente religiosa, ¿no? Entonces, yo creo que viene la reflexión porque es un riesgo, la verdad, y es como que la gente piensa que viniendo de otra ciudad de Sodoma y Gomorra, y hago lo que me da la gana. La gente que hace mal las cosas aquí es la gente que viene de afuera, no la gente de Oruro. Y ese es el problema, porque piensa que aquí puede hacer lo que le da la gana, y discúlpame el término. Y creo que si quitamos este proceso, el resultado sería otro. Casi para acabar, Mauri. ¿Qué ha perdido el carnaval de Oruro en estos años? Tú lo has vivido desde diferentes facetas. ¿Qué ha perdido? ¿Qué valdría la pena tal vez tratar de recuperar? No sé, Miguel, son muchas cosas, ¿no? Las demostraciones del sábado en la noche, el alba, El alma. ¿no? La demostración después de pasar los arcos el lunes de carnaval en la avenida Cívica, el relato de los incas, De los incas. ¿no? Los mañanas lo siguen haciendo. Siguen haciendo, y ojalá que podamos reponer el relato de los chunchos, chunchos. ¿no? El día de campo en Agua de Castilla, que ya no hay donde hacer día de campo. No todo en se Agua de ha Castilla, urbanizado. ¿no? Entonces, las comparsas que venían de Domingo de Tentación hasta el centro de la ciudad, tantas cosas, porque no solamente el carnaval, entre comillas, porque yo no solamente voy a hablar del carnaval, sino letra devocional, no es solamente esta época, viene desde noviembre y termina con Tentaciones y termina con el corso infantil. Y creo que vale la pena ponerle siempre la atención a cada uno de estos elementos que ha costado al orureño construir varios años y que también le ha costado a los investigadores reunir toda esta fundamentación para mandar a la UNESCO y decir, por esto somos obra maestra. ¿Hay futuro en la investigación? ¿A qué voy con esto?
lo pongo en términos, ves que hay nuevas cámaras de investigadores, Oruro, dentro de Oruro, fuera de Oruro. ¿Por qué la pregunta? Porque justamente hay que sopesar. Las redes sociales a veces te generan esto de que hay más lo audiovisual, pero a veces lo audiovisual, no en todos los casos desde luego, no hay un contenido histórico, digamos, o no hay esto que tú decías, ir a investigar, o agarramos lo que encontramos en una revista, dicho sea de paso, de la revista que ustedes producen, pero es replicar o amplificar lo que tenemos. Pero es otra dimensión lo que, por ejemplo, tú vienes haciendo con Fabricio, de ir a buscar en otro lugar la información, ¿no? Entonces, a eso va mi pregunta. ¿Hay futuro? ¿Estamos preocupándonos por generar nuevos investigadores? Y dejemos de lado el tema si hay política de Estado, sabemos que por el momento no la hay. Yo pienso que sí. Yo doy clase en una universidad y he tenido estudiantes que quieren dedicarse a la investigación. Y lo único que hace falta, lamentablemente, en nuestro sistema educativo no impulsa estos procesos, pero me permite a mí compartir información y ellos mismos van armando, ¿no? Hace poco yo era presidente de la Sociedad de Historia y Geografía e impulsé a muchos jóvenes que sean parte de esta institución. Han presentado sus trabajos de investigación, ¿no? Pero han quedado detenidos un poco ahí por el cambio de directorio. Pero hay interés y creo que la investigación no solamente nace de la persona que dice voy a investigar este tema. En La Paz he visto que la carrera de historia, por ejemplo, tiene muy buenos investigadores en historia, están formando en esta temporada también muy buenos investigadores solamente en el tema histórico. Para lograr que no tengamos acá la carrera de historia no tenemos acá, pero sí puedes fomentar la investigación en otras líneas, a través de la comunicación, a través del derecho, por ejemplo, ¿no? Yo no he visto, por ejemplo, ninguna tesis en derecho, por ejemplo, que hable de toda la estructura legal que protege al carnaval. El otro día veía que vamos a hacer un debate con nuestro amigo Rudy, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que aparecen procesos interesantes que a mí me gusta porque este supuesto debate va a generar también medir el propio conocimiento de investigación que generamos a través de estos procesos. Pero ahí te das cuenta que sí hay investigación. El tema es no solamente decir cuánto leo, sino... Es que no es concurso. No, ahí voy. Sino es cuánto produzco. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, puedo leer un montón de libros, pero ¿dónde está mi producción? ¿No? Con mi hermano el otro día, por ejemplo, me ponía a pensar toda la bibliografía que hemos ido haciendo con Fabricio. Él por su cuenta, yo por mi cuenta. Él tiene carpetas de artículos de periódico más que yo. Yo tengo apenas 2 carpetas de artículos de periódico, bueno, 3. Y cuando veo los trabajos en libros que tenemos, son varios. Entonces, ahí está mi trascendencia. Y la idea es de que la gente empiece a buscar, a profundizar y a publicar. Porque eso queda como respaldo de aquí a generaciones futuras. Y puede que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con este autor, por supuesto, pero para eso tenemos que fundamentarlo. Vuelvo a decir, no solamente el hecho de salir en redes sociales y decir, no me gusta, no me agrada lo que tú dices, pero tengo que responder con fundamento, claro, ¿no? Y ahí está el reto de la gente actual que quiere hacer investigación. Con el tema de redes sociales, medios audiovisuales, es muy difícil que alguien te vea este video, por ejemplo, que es muy largo, porque la atención de la gente actual es de 3 minutos. Pero hay gente que sí lo va a escuchar, sí lo va a ver. El otro día hemos tenido un live de 4 horas 44 minutos y he tenido más de 500 conectados desde el principio hasta el final. Entonces, hay gente que le interesan estos temas. Entonces, creo que lo que hace falta es ver dónde puedo difundir mis investigaciones. El Comité Departamental de Etnografía y Folclore no es una institución cerrada. Si alguien tiene trabajos de investigación sobre cualquier tema etnográfico, folclórico, etcétera, etcétera, puede venir al comité y presentar su trabajo.
Y ese mismo trabajo puede verse publicado en la revista Folklore igual Folklore, donde el comité publica de acuerdo a cierta periodicidad para que la gente sepa y quede como respaldo todos los procesos de investigación que nosotros hacemos como comité. Y no solamente el comité, la Sociedad de Historia y Geografía, un club de libro incluso es parte de un proceso de investigación inclusive. Entonces, yo invito más bien a la gente joven a que pueda entender lo que son los procesos de investigación. Lo que hace falta es entender cómo hacer investigación. ¿Y cuál sería el tip para eso? Un consejo para quienes quieren empezar o desarrollarse. Primero, leer los trabajos de investigación, para entender cómo se manejan estos procesos. A mí me ha costado mucho, ¿no? Leer muchos trabajos de todo lado, citar fuentes, manejar normas APA, por ejemplo, que es tan tedioso, pero que eso nos da respaldo y sustento. El otro día, Jorge Abastofla me decía, tienes que subir tus trabajos al Academia. Hace rato que estoy suscrito. Empezó a subir y hay gente que ve, que comenta, que sugiere, observa, con muy buen fundamento. Es un nivel en el internet donde hay gente académica que realmente está en otro nivel de investigación, claro, y de todo el mundo. Entonces creo que es una gran oportunidad, la verdad, de poder promover estos procesos de investigación. Si bien no son físicos, no tienen respaldo físico, por lo menos el tema virtual. Y mira, hace 2 semanas he publicado mi blog sobre comentarios de libros que estoy haciendo. Tengo varios cuadernos, de todos los libros que he leído tengo cuadernos. Siempre leo esa es mi metodología. Leo un libro y luego no transcribo, sino comento lo que me ha parecido el libro. Pero el otro día me puse a pensar, ¿y a quién le va a servir lo que yo escriba en un cuaderno? Tienes que sacarlo. Entonces ahí fue donde yo tenía un blog hace mucho tiempo, mauricasola.blogspot.com, pero no podía entrar. Entonces habilité otro, está vigente el anterior por supuesto, pero habilité otro que se llama la Biblioteca del Desempolvado. Y ahí estoy poniendo los libros cada 2 días. Como tengo cuadernos, simplemente transcribo lo que he hecho, pongo en la tapa del libro y publico. Claro. Y hay comentarios interesantes, gente que se interesa por el libro y demás, y ahí van a ver también la línea en la cual yo me dedico, ¿no? Cuál es la línea que yo tengo a nivel de la lectura preferente que yo tengo. Y creo que vale la pena que también veamos, que nos reconciliemos con los libros, que nos reconciliemos con los libros. Nunca van a dejar de tener vigencia. Incluso podemos tener libros digitales en el Kindle, no hay problema, pero la idea es tener la facilidad de poder leer y empezar a promover esos procesos de indagación a través de un cuestionante que nosotros podemos tener sobre algún hecho concreto. Y has dicho algo bien importante un poquito más atrás, que mira, ahorita me he puesto a pensar. Yo creo que parte de hacer investigación es saber, tú lo debes citar, y yo veo que eso falta. Y creo que es una buena recomendación, porque si no aprendemos a reconocer el trabajo de otros, ¿cómo esperamos que se conozca nuestra cultura? Sí, es una tendencia un poco frecuente de algunas personas que lamentablemente no hacen investigación, pero empiezan a promover leyendo libros, ¿no? Y creando teorías sin fundamento. Entonces, ese es el riesgo. Y lamentablemente eso es mediocridad. Eso es cierto. Bueno, llegamos al final. Ha sido una charla muy extensa, pero creo que interesante. Yo te agradezco por haber sacado, como tú me has dicho, algunas cosas que han sido tal vez, no sé si la palabra es primicia. Te invito a una última intervención, si hay algo que queda en el tintero, no lo sé, pues seguro que sí, pero tal vez algo antes de despedirnos que gustes. Miguel, primero gracias, ¿no? Yo personalmente me siento bendecido por vivir en esta tierra. Agradecer a mi abuelo, a mi abuela, que fue la primera que corrigió mi primer artículo publicado en una revista cuando tenía 12 años. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijos. Esto me da a pensar que yo ya estoy dejando un legado.
Y lo más importante, creo que con todo ello me ayuda a tomar la frase que Jesús dice siempre, ¿no? Yo la tomo como propia. Me encanta este lugar, esta tierra hermosa que mi abuelo amaba tanto, porque Oruro es mi cuna, Oruro es mi hogar, y Oruro será mi tumba, porque eso es Oruro. Y en cualquier parte del mundo, Miguel, cualquier parte del mundo, con lo que amamos de nuestra cultura, en cualquier parte del mundo hablamos de danza de diablos, pero solo en Oruro hablamos de danza de la diablada. Así es. Yo termino con esto, invitar a todos a entender este proceso religioso de fe en ese verso anónimo que está en el santuario, ese que dice: tú que gimes en el crimen, tú te puedes aún salvar, ven a los pies de la Virgen, tus pecados a llorar. Gracias, Miguel. Gracias, Mauri. Linda charla. Espero que repitamos con otros temas, porque hay mucho apetito. Muchas gracias. Amigos, gracias por seguirnos. Ha sido una charla linda. Espero que sea de provecho también para ustedes y que colabore también a construir más la historia y la defensa de nuestro patrimonio cultural. Creo que la invitación está hecha para muchas personas que seguirán este capítulo. Investiguemos con responsabilidad, conozcamos la fiesta, esto que está involucrado en el Mauri lo decía, no es lo mismo carnaval, ¿no? Hay que ir dilucidando todo esto y nuestras danzas de diablos y nuestra diablada como tal. Nos vemos hasta el próximo programa. Nuestra identidad no solo se baila, se siente, se vive, se hereda, se escucha. En Calvario Podcast damos voz a quienes mantienen viva la esencia de lo nuestro. Historias que nos inspiran y nos unen. Bienvenidos a Calvario, un espacio para compartir lo que somos. Calvario Podcast, una producción de Lunángel.